Buenas abogados, buenas compañeros. Pues nosotros somos el grupo número 5 que está conformado por mi compañera Jocelyn Loor, Alison Briones, Barcia Estefanía y mi persona quienes habla, Luis Cedeño. Nuestro tema a tratar son los bancos centrales, su organización y su funcionamiento. Y eso vamos a hacer una comparación con el Banco de Ecuador, con China, Estados Unidos y la Unión Europea. Muchas gracias. A continuación con mis compañeras. Buenas tardes, abogado. Yo soy Alison Briones y voy a darles la introducción del tema. Un banco central con valores fundacionales de la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925 tiene el mérito de iniciar el proceso de fundación de un banco nacional emisor, hacer frente a los gobiernos plutocráticos del momento de los seres humanos sobre los del capital para salir de la aguda crisis que imperaba en el país. En opinión de Luis Napoleón Dillon, fue una crisis causada por la inconvertibilidad del billete, las emisiones sin respaldo, la inflación, la especulación, el abuso del crédito, el desnivel de la balanza de pagos, la falta de control oficial sobre los bancos y la anarquía y la rivalidad bancaria, que debía enfrentarse saneando la moneda y regularizando el cambio. Bajo estos valores fundacionales es que se crea el Banco Central del Ecuador, sus siglas BCE, dentro de un conjunto abrigado de reformas de la economía ecuatoriana propugnadas por los militares y civiles congregados alrededor de las ideas julianas y venciendo la inercia de algunos grupos a quienes no les interesaba el progreso de esta índole. Como paso intermedio para la fundación del BCE, el 26 de junio de 1926 se crea la Caja Central de Emisión y Amortización, organismo encargado de reconocer oficialmente el monto total de medios de pago y de autorizar provisionalmente la circulación de billetes. Además, el 18 de octubre de 1926 se dispone que los bancos autorizados a emitir billetes entreguen a la Caja Central de Emisión y Amortización determinadas cantidades de oro y plata. Mientras tanto, la misión presidida por Edwin Kemmerer, ilustre economista que venía procediendo de una gran fama, fruto de trabajos similares realizados en otros países a nivel mundial, preparaba un extenso conjunto de medidas económicas modernizantes. Dentro de ellas, el 11 de febrero de 1927, la misión de Kemmerer pone a consideración del gobierno el proyecto de ley orgánica del Ecuador, ley orgánica del Banco Central del Ecuador. En esa propuesta se creaba el BCE como una institución autorizada para emitir dinero, redescontar a tasa fija, constituirse en depositaria del gobierno y de los bancos asociados, administrar el mercado de cambios y fungir de agente fiscal. Es así como el 4 de marzo de 1927 el presidente Isidro Ayora suscribe la ley orgánica del Banco Central del Ecuador. La escritura pública de constitución del BCE se emite el 9 de julio del mismo año, segundo aniversario de la Revolución Juliana, y el BCE inicia operaciones el 10 de agosto de 1927, fecha considerada como la de su fundación. Estabilizar y unificar la moneda fueron los objetivos iniciales del BCE, Banco Central. Para lograrlo se valió del patrón oro de cambio, régimen monetario que fijaba el precio del sucre en términos de oro. La obligación básica del BCE consistía en mantener fijo ese precio. Esta convertibilidad forzosa coincide con la de Gran Depresión de octubre de 1929 que obliga a decretar una moratoria de pagos el 8 de febrero de 1932. A partir de ese entonces se entra en una política de gasto fiscal deficitario y crédito gubernamental de parte del BCE. Bajo este contexto se recurre al consultor mexicano Manuel Gómez Morín para reformar la ley del Banco Central y la normativa monetaria relacionada. En la visión del experto, la autoridad monetaria debía canalizar
el crédito hacia los sectores de la economía, considerados críticos en el proceso de desarrollo. Junto a Víctor Emilio Estrada Conspicuo, banquero guayaquileño, Gómez Morín aconseja asignar al BCE la función de eje en la determinación de los tipos de préstamos ofrecidos por la banca privada al sector productivo, mediante la modificación de la tasa de descuento de 1937. Para las dificultades para ejecutar las recomendaciones de la Comisión Gómez Morín fueron inmensas. No obstante, a partir de entonces las relaciones entre el gobierno y la banca se vieron profundamente modificadas. Bueno, a continuación la supervisión del sistema financiero. Se define un nuevo método de resolución bancaria para que nunca más se socialicen las pérdidas privadas de la banca y se crea el Fondo de Garantía de Depósito y el Fondo de Liquidez Prestamista de última instancia, pero esta vez financiados por las contribuciones de las propias instituciones financieras y ya no con los recursos públicos de los ecuatorianos. En lo que respecta al Banco Central del Ecuador, entra una nueva reforma estructural para actualizar su rol con el fin de aportar a la Constitución y el buen vivir y afrontar los retos que se le presentan a una banca central del siglo XXI. Es así que para su reestructura prioriza los siguientes ejes. 1. Innovación del desarrollo del Sistema Nacional de Pagos. Reducir los costos de transacción. Aumentar la velocidad de circulación del dinero. Democratizar el acceso al sistema de pagos y medios de pagos alternativos como el dinero electrónico. 2. Inclusión financiera. Priorizar el acceso a los servicios financieros de calidad con preferencia a los actores de la economía popular. La primera función es preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios, y para ello su principal herramienta es el manejo de las tasas de intereses. Cuando se utilizaba el patrón de oro, el valor de los billetes emitidos por los bancos centrales estaba expresado en términos del contenido de ese metal o eventualmente de algún otro tipo que el banco trataba de mantener en ciertos niveles a través del tiempo. La segunda es mantener la estabilidad del sistema financiero, ya que el Banco Central es el banco de los bancos. Sus clientes no son personas comunes y corrientes o empresas particulares. Así como el Estado y los bancos estatales o privados existen dentro del territorio nacional, dentro del territorio de la nación al cual permanece, el Banco Central toma los depósitos de sus clientes y los guarda en cuentas que estos tienen con él. Con dichas cuentas, los clientes realizan transacciones en otros bancos a través de los sistemas de pago y compensación, al igual que un particular en un banco comercial utiliza para su cuenta para realizar transacciones con otro tipo. A su vez, el Banco Central otorga préstamos a bancos con dificultades de liquidez o incluso a otros estados. 3. Regulación monetaria y financiera. Garantizar el uso eficiente de la liquidez a favor de los seres humanos y por los seres de intereses del capital. 4. Gestión de reservas. Optimizar la utilidad social de las inversiones domésticas y externas. 5. Integración financiera y monetaria. Regional. Apoyar la integración regional y la inserción estratégica del país a la economía mundial. Banco Central del Ecuador.
A nivel general, un banco central se define como una autoridad monetaria de un país. Posee y administra reservas internacionales y tiene pasivos en forma de depósitos a la vista de otros bancos y de las entidades públicas del país o de particulares. La función primordial de esta institución pública es proponer y aplicar las medidas de políticas monetarias y crediticia de un país con el objetivo de asistir al buen funcionamiento de la economía nacional. Se constituye como el centro financiero de un país y es normalmente controlado total o parcialmente por el gobierno, aunque en algunos casos es autónomo. El Banco Central posee dos funciones muy importantes. Buenas tardes, abogado. Pues yo les voy a hablar de lo que es el Banco Central del Ecuador. Dice que la Reserva del Federal de Estados Unidos, Federal Reserve, también conocida como Fed, es el Banco Central norteamericano y como tal se trata de una institución de las economías más influyentes a nivel mundial. Este Banco Central es mucho más antiguo que el Banco Central Europeo. Por razones obvias, fue creado en el año de 1913 por la Ley de la Reserva Federal, con el principio del objetivo de proporcionar un marco monetario financiero más seguro y más flexible y estable para el desarrollo económico de los Estados Unidos. En la actualidad dice que la función principal de la Reserva de esta divide en 4 acciones que tenemos, que es la acción política monetaria, supervisión, estabilización, presentación de servicios, funcionarios. La política monetaria nos dice que influyendo así en las condiciones monetarias, en la búsqueda de la mejor del empleo y de la estabilidad de precios. La supervisión garantiza la seguridad y solidaridad del sistema financiero con el fin último de proteger a los consumidores y ciudadanos. La estabilidad. En caso de tensión en los mercados financieros, la Fed debe imponer como un garante de estabilidad y de control de riesgos. La prestación de servicios financieros nos dice como principal banco del país también debe prestar servicios financieros a la institución de depósito, al gobierno de Estados Unidos y de las instituciones oficiales extranjeras. Eso es como acerca de lo que nos quiere decir el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de lo que es el Banco Central Europeo. Sus siglas son BCE, Banco Central Europeo. Es el Banco Central de los países de la Unión Europea que tiene el euro como moneda, conforma justo con el Banco Central de los demás estados de la EU, ajenos de la organización. Dice que el sistema europeo de bancos centrales, el Banco Central nos dice que en Europa se creó en junio en 1998 con un órgano encargado de gestionar las políticas monetarias de la Unión. Tiene su sede en Frankfurt del Main, Alemania, y está presidido por Einstein. En la actualidad dice que se encuentran regulando en el artículo 282 y en el artículo 284. Dice que el objetivo del Banco Central Europeo es la estabilidad de los precios en la zona euro, definida por el Consejo de Gobierno como inflación. Dice que incide de precios al consumo. Dice que cerca puede ser del inferior del 2%, a diferencia de otros organismos como por ejemplo la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dice que no tiene objetivos tales como el crecimiento económico del pleno del empleo. Dice que las principales tareas del Banco Central Europeo son definir y ejecutar las políticas monetarias. Por ejemplo, puede ser, dice que las políticas monetarias pues, de los estados
de los miembros pueden ser emitidos por monedas, como que es el euro, pues la cantidad debe ser orientada de antemano por la BCE, que es el Banco Central Europeo. Bueno, también por otra parte tenemos lo que es la comparación entre Ecuador con China, Estados Unidos y la Unión Europea. Dice que desde hace ya mucho tiempo los principales bancos del mundo tienen una diferencia fundamental, que es el manejo de sus respectivas políticas monetarias. Por un lado, Estados Unidos y el Reino Unido tienen sus respectivas tasas de interés a nivel positivo más bien bajos en términos históricos, mientras que en el mundo hace ya mucho tiempo las tasas de interés son negativas. Dice que su perjuicio de esta diferencia en los últimos meses todos los bancos centrales han coincidido en mantener sus cambios en sus respectivas políticas en ampliación, basando en una mirada más bien positiva sobre lo que es la evolución de sus economías. Eso es acerca de lo que es mi tema. Doctor, pues muchísimas gracias y a continuación pues mi compañera. Gracias. Hola, muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Jocelyn Lor y a continuación le hablaré un poco más acerca del Banco Popular de China. El Banco Popular de China, conocido con sus siglas BPC, es la principal entidad financiera de la República Popular de China y sus orígenes datan del año 1948, cuando fueron consolidados el Banco Huabei, el Banco BIAE y el Banco CIB. Pero fue en septiembre del año 1983 cuando el Consejo de Estado decidió que BPC fungiera como Banco Central de la República. Esta entidad financiera, como otros bancos centrales del mundo, juegan un rol fundamental en la política monetaria y macroeconómica del gigante asiático. Es especialmente importante su función, considerando que la economía china, denominada por el gobierno como economía socialista de mercado, es la segunda más grande del mundo de acuerdo a su Producto Interno Bruto. Y aquello que afecta a China financieramente tendría repercusiones en otras partes del planeta. A continuación, mi compañero Luis. En el caso de Ecuador, si bien la dolarización por sí sola significa que la autoridad monetaria no puede ejecutar la política monetaria por medios directos o indirectos, ya sea precio o cantidad, se explicó que la autoridad monetaria no perdería influencia al utilizar otras herramientas de política, la capacidad de estabilidad macroeconómica a través de las recomendaciones de política económica realizadas sobre otros ejemplos de función pública, a través de la información brindada a la sociedad sobre la gestión macroeconómica y su respectivo análisis. Por tanto, tan importante como antes de la dolarización, la función del Banco Central se ejerce con el mayor grado de independencia de las presiones del grupo de poder social ecuatoriano, por lo que las políticas, recomendaciones, análisis que utilizan estas herramientas tienen como base el bienestar de la sociedad. Cabe aclarar que combatir la inflación no es necesariamente el único objetivo del Banco Central. Bajo la dolarización se puede considerar una misión mucho más amplia: crecimiento económico y empleo para una economía desarrollada como lo es la del Ecuador. Los aspectos relacionados como el crecimiento y el desarrollo institucional son de mayor importancia, por lo que la existencia de una institucionalidad de Banco Central fuerte puede generar nuevas políticas económicas. El Banco Central del Ecuador debe ser cauteloso en la determinación de sus metas y la importancia que le dan a cada una de las metas. Los incansables esfuerzos del Banco Central para estabilizar los precios pueden ralentizar el crecimiento económico y aumentar el desempleo.